Bienvenidos a Oaxaca, jóvenes. El día de hoy estamos con Roots Studio. Arquitecto Moisés, arquitecto Gerardo, buen día. Buen día. Arquitectos, cuéntenos por favor un poco de dónde nos encontramos aquí en Oaxaca. Estamos en el corazón de la ciudad, frente al Templo de Santo Domingo, y pues justamente estamos aquí en el Hotel Otro. Ya nada más, jóvenes, una de las mejores, yo creo que, catedrales del país. Pues adelante. Va a ser Adelante, Bienvenido. bienvenido. un honor conocer una obra de Roots Studio. Vean la fuerza, jóvenes. El material es una de las características más importantes, me parece, que de este despacho. ¿Por qué la elección aquí de ladrillo? Porque tenemos uno de los hitos principales de la ciudad, y creo que competir con algún material natural era lo interesante. Bueno, no competir, sino hacer armonía, ¿no? Tener igual materiales naturales que hablen por sí solos, no inventar nada. Y que no fuera la misma piedra, Que no fuera ¿verdad? la misma piedra, porque pues se vuelve una competencia justo, ¿no? Entonces, Claro. retomar otro material como el ladrillo, que también es icónico, vale la pena, ¿no? Oye, qué fuerza tiene que tenga también el material de ladrillo en la cubierta. ¿Cómo logran eso? Eso es a través de a la hora de que en el proceso constructivo se pone la cimbra, se acomodan los ladrillos, se rellenan las juntas y de ahí posteriormente pues se hace el armado y se cuela. Entonces ya queda ahí Como cimbra. sujeto, como cimbra. Sí, es parte del proceso de la cimbra. Interesante. ¿Y qué había aquí? Había igual construcción en vivienda, ¿no? Era una una pequeña vecindad. Entonces Ok. los locales siempre se han mantenido y en esta parte pues era una vecindad. Qué interesante la lógica constructiva. Los muros de planta baja son de concreto, los de planta alta y más uno es ladrillo. Eso le da mucha escala, ¿verdad? Así Sí, es. Y al mismo tiempo una sensación muy, muy bonita, ¿no? De tener una textura sin pintura en todos los muros de la planta baja, menos mantenimiento también. sí. Qué buena piscina. ¿Es piscina pública o es una fuente? Es un espejo de agua que tiene la visual de aquí del restaurante, pero se usa solo para huéspedes, ¿no? Sí. Sí, este es Entonces, solo como parte decorativa, ¿no? Ok. De mantener y equilibrar en cuestión de los espacios para ir equilibrando. Entonces tenemos aquí el espejo de agua y tenemos el resto ahí del restaurante. Excelente. Fíjense cómo conservan la cota de estos muros. De repente aumentan la altura. Buenas tardes. Muy bien resuelto todo. Y tenemos un nivel Sí, un subterráneo. nivel subterráneo que es la parte pues le llamamos nosotros el cenote, donde tenemos un área de spa de este lado, debajo de este espejo de agua. Y aquí hay un pasillo y en esta parte tenemos un cenote que nosotros le llamamos así. Es una parte donde hay agua a cierta temperatura, donde los huéspedes se pueden meter a echarse un chapuzón ahí. Oh, qué loco. ¿Y la altura? ¿Qué altura tenemos ahí A abajo? 7 metros aproximadamente. Eso va a estar bueno. Fíjense cómo aquí ya empezamos a intuir el patio que hay atrás, ¿verdad? Sí, que esa es la entrada de luz. sí, eso es su entrada de luz. Ahí tenemos un óculo en la parte central, que es el que le da iluminación a la parte Es como del una entrada cenital. De acuerdo. Ahí tiene su rejilla. Ok. Y otra vez los materiales sí. al natural. Fíjense, la lámina, toda la estamos viendo aquí, sin ningún tipo de pintura. Sí, es corrediza. Se puede abrir. Sí, para tener mayor ap- área cubierta. Ya te entendí. Se corre más Sí, bien y se cierra esta sí. zona. Perfecto. Y tenía un nivel, me imagino, o ya eran dos niveles la vecindad. Era un nivel, pero pues sí, tenían más altura. Lo que se hizo fue compensar un poco con el tema de la altura, para bajar un poco más, para no excederse de la altura permitida. Ok. Esto está bien potente, ¿verdad? Generaron esta calle peatonal Sí. y de repente crece la altura. Aquí es una triple altura. Y estas son salitas de estar. Sí, para los huéspedes. Siempre Sí, es aquí como un área.
aquí también se hacen proyecciones, aquí los huéspedes pueden venir a tomar un café, a leer un libro, a pasarla como un espacio comunitario, ¿no? En sí, sí. Luego hacen pequeños eventos que invitan a parte de la ciudad o a los pues, transeúntes que vengan hay pequeñas proyecciones de películas o mini documentales que pueden venir a ver. Excelente. Esto está increíble. Le da una fuerza, un ladrillo. Bajamos primero acá y ya si ¿Quieres quieres. Muy bien. ¿Y en ese cuerpo del frente qué hay? El área de restaurante. Sí, ¿no? Sí, es un restaurante. Ahorita están en remodelación. Por eso, pero ese sí está fuera, digamos, de la parte del Es hotel. independiente Sí. del. No, yo no. Esto está de cuidado, jóvenes. Les gustan estas escaleras, ¿verdad? Ok, aquí estamos en el spa. Buenas Sí, tardes. Aquí estamos dentro del sauna. sí, este es el spa. Las cabinas de masaje. Ujú. Fíjense la luz súper suave. Se hace es trabajar los patios en sección, jóvenes. Nos obliga a bajar la voz. La madera natural. Ok, esto está fuerte, ¿eh? Fíjate, no sé ni qué es, pero se ve loco. Eso es agua, claro. Un poco lúgubre. Qué locura. Está muy potente ese espacio, ¿no? ¿Cuánto medirá? Es una circunferencia. Sí, son aproximadamente 9 metros. ¿Cómo se concentra el vapor? Sí. La iluminación, oh, qué importante, cómo está toda debajo de esa banca. ¿Y el agua y el ladrillo tiene algún tipo de impermeabilizante, de sello? Sí, se trabajaron con materiales impermeables desde su elaboración y después todavía se les dio un. O sea, el ladrillo ya trae un impermeabilizante. Sí, cuando se fue colocando ya se le va aplicando y después todavía se les da un tratamiento de impermeabilizantes. Ok, Esas son las áreas de regaderas. De este lado tenemos más regaderas. qué buena. Este sí es el vapor, ¿no? Sí, Y de este lado, regaderas. Parece que vamos a hacer un ritual aquí. Tengo miedo. La madera, ¿no? El natural, sin laca ni nada. Ni cera, ¿verdad? sí, no es natural. A ver, agárrense las manos, jóvenes. Agárrense el pasamanos. Otro mundo se llama. Sí se siente, ¿eh? Sí. Sí, me dio miedo. ¿Ya está la habitación? ¿Ya podemos pasar? Sí. Ah, muchas gracias. Y aquí todo este andador son durmientes. Así es, son durmientes de los ferrocarriles, se fueron rescatando y se fueron colocando. Entonces es un material que dura y es de bajo mantenimiento. Excelente. ¿De qué madera son las puertas? Es madera de pino, es de toda la obra que se fue reciclando. Durante el proceso de la obra se fue ocupando, pues, del polines, duelas, tablones, y y casi al finalizar la obra, todo el material que fue sobrando, que es la madera, se fue reciclando, se fue hojeando y se fue ensamblando para obtener las puertas. Qué excelente. Excelente. Todos estos árboles los plantaron ustedes. Así es, Sí. sí. Claro. El paisajismo otra vez muy minimalista también, ¿verdad? Solamente los árboles necesarios. Y Así abajo es. todo es gravilla. Algunos cactus.
Qué buen trabajo. Entonces, la madera de las puertas es la madera De la cimbra. de la De la cimbra. cimbra, sí, como se fueron colando muros de concreto, losas, castillos, traves, toda esa madera se fue reutilizando y es el que ahora vemos en todas las puertas, Excelente. ¿sí? Podemos pasar a esta habitación. Ya me imagino con sus velas, ¿verdad? En la noche se venden, siempre y cuando no la pague el litro. Ten cuidado porque hay escalones. Hay escalones, hay escalones. Ojo con eso. Bajamos, bajamos, bajamos. Bajaba. Uf. Ok, esto es muy interesante, jóvenes. Es una habitación muy particular. Para empezar, la bóveda. ¿Qué tipo de bóveda es o qué tipo de losa es? Pues se hace una símil de la bóveda catalana, pero estas son de cimbra. ¿Qué altura tenemos? Aquí tenemos arriba de 350 la altura. Y cuénteme cuál fue la idea de esta gran cama. Me gustó, ¿eh? Pues, esto básicamente es para que el huésped o el cliente pueda relajarse, pueda leer, pasar un rato dentro de la habitación sin tener que salir, ¿no? Pero qué curioso, ¿verdad? Cualquier otro hubiese puesto sillones, un escritorio y se acabó. Sí, Esta es una idea que sale completamente de la caja, de lo común. así ¿A es. quién se le ocurrió? Ya, la verdad. Ahí entre todo, pues bueno, vamos, Al vamos. patrón, Sí. así. No, pues Saludos. se van Es un rebote de rebote de ideas. ideas al final en el taller, pues somos también varios chicos, varios compañeros de trabajo, entonces entre todos pues vamos rebotando ideas y pues al final pues se van madurando las ideas, ¿no? Y al final pues se llega a elegir esta opción. Muy interesante, ¿eh? ¿Qué tendrá? ¿Como 1,5 metros? ¿Un poco Sí, más? Sí, es sí, un metro. unos 50, como un 80 más o menos tienes ahí. ¿Y cómo se soporta? Tenemos unas estructuras. Tiene una Tiene estructura. una estructura metálica y de ahí, sobre esa se monta toda la estructura de madera y de ahí ya viene el colchón. Ah, buenísimo. Y está muy amplia la habitación, ¿verdad? Es como un cuadrado de 6 por 6 o algo así. Sí, Sí, esta habitación sí, en particular esta habitación es amplia. Es de las más grandes. Sí, es de las más grandes. Excelente. Pero fíjense, sigue cabiendo el escritorio, tu pequeño closet y tu baño de este lado. Sí, sí. ahí está Permiso. dividido en 2 partes el tema del Sí. baño. Muy bien. Y todo de concreto. Fíjense en los detalles. Y nos remata la contra de la puerta. Y el sanitario muy amplio, ¿eh? Todos los pisos de cemento pulido. Las cubiertas son de terrazo. Esta también las hacen con, me decías, ¿cómo le llamabas? ¿Resina? No. Resina epóxica, las Resina otras. epóxica. Sí, es la misma fórmula. Sí, Sí, Perfecto. Aquí también diseñaron todas las lámparas, así es, Sí. todas las lámparas, todos los accesorios. accesorios. Ay, tenemos 2 baños. Así es. Bueno, 2 lavamanos, 2 ¿verdad? lavamanos. 2 lavamanos y una buena cabina que no tiene puerta, tiene puerta corrediza de tela, pero una muy buena regadera. Fíjense las pequeñas ranuras. Es una obra de arte, jóvenes. ¿Y de qué año es? Cuéntenme un poco la historia. ¿Cuándo se diseñó? ¿Cuándo se construyó? Esto fue en el 2017 que se empezó la 2007, no, de 2018, 2019 me parece, Ok. que se empezó la obra y el 2022 22. ya se terminó la obra. Y Sí. ustedes llevaron toda la obra. Ustedes Sí. construyeron. Sí, el taller se encargó de todo, tanto el proyecto como la obra. ¿Y cuál fue el costo aproximado por metro cuadrado? ¿Nos recuerdan? No recuerdo. ahora no. ¿Y algún número inventado? Como para darnos una idea. No, ni invento. Ni idea. No, ni O sea, idea. si un Sí. cliente ahorita les dice, ¿saben qué? Quiero un hotel igual. No tienen ni idea cuánto costaría el metro cuadrado. 15, no 20, recuerdo. Tal vez 25. arriba de entre 15 y 18, tal vez podría estar en. Ok, esa es una Sí, muy sí, buena sí. referencia. Con eso me doy. Para que lo tengan en la mente, mis queridos inversionistas de arquitectura. Y es que la verdad son materiales sencillos, vaya. El tema es que están muy bien trabajados y eso le da
Le da mucha magia al proyecto. Y al mismo tiempo poco mantenimiento otra vez. Creo que eso es Sí. una de las máximas del despacho, ¿verdad? La Materiales 4, ¿no? naturales de poco Ok, mantenimiento. sí. O sea, aquí no vemos una gota de pintura. ¿Usted qué opina, joven? ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Quieres Bueno, podemos pasar pasar a la Sí, sí quiero. 4? El 4 siempre es un buen número, jóvenes. Qué belleza de árboles. Altos y delgados. Excelente. ¿Cuál es el costo aproximado por noche? Variando épocas entre 700 y $800. 700 y $800, que son más o menos como unos 13,000 pesos mexicanos. 14,000 pesos. Ah, esta está buena, jóvenes. Esta ya es en 2 niveles. 3 niveles. 3 niveles. 3 niveles. Sí, más la terraza. Ah, tiene terraza. Y aquí estas duelas fueron la cimbra también. Igual, también. casi el 90% de la madera que se ocupó en la obra, que se ocupó en los acabados es de la obra. Ok. Pues luce muy bien ya ahí, ¿verdad? Sí. La trabajaron muy bien de ambas caras. Así es. Sí. Sí, se van ojeando para poder aprovecharlas y alcanzar ahí el nivel. Qué interesante cómo llegas, ¿verdad? Un pequeño recibidor, Sí, el mueble que rematas en él. Y aquí así ya es. te das cuenta que es el mueble de servicio. Sí, cuenta con una tarja, su frigobar, su cafetera y Tenemos luz. Ah, ya vi. sí, listo. Excelente. Y qué interesante que son muy herméticas al exterior, ¿verdad? O sea, lo tenían claro que no querían abrir ventanas a este pasillo o a este patio interior. Sí, así es, para darle como la privacidad. Obviamente, ya conforme va subiendo, eh, por los mismos espacios requieren que tengan mayor iluminación, mayor ventilación, entonces de esa forma se van aprovechando también los espacios. De acuerdo. Qué bonito diseñaron la escalera, ¿no? Ahí como si estuviera tallada Así es. en la roca de concreto. Pues adelante, podemos subir. Ujú. A ver, yo los grabo Cubre. cómo suben. ¿No? Sí, aquí Me gusta bloqueado. mucho ver la escala del humano subiendo una escalera. El hueco queda alineado, ¿verdad? A la primera rampa. Muy bien. Una salita de TV aquí. Esta ya es una escalera más tradicional, toda de concreto. Ah, fíjense, levanten la vista, ¿no? Que aparece otra escalera, pero ahora es de acero. Y es de acero porque es más abierta, porque quieren iluminar, ya entendí. Claro, o sea, toda esta luz natural nos llega por acá arriba y subimos. Ah, fíjense, toda la escalera, la columna vertebral de este organismo está hasta atrás, liberando el espacio frontal. Es un super baño, Sí. una muy buena tina, de concreto todo. Ah, la ventana que veíamos hacia el patio. En el patio. Ujú. Poquita concatenación aquí. No, está perfecto. Me encanta que construyen muy bien, ¿no? Por ejemplo, que aquí hay una pequeña coladera para todo el agua que desborda de la tina. Y se sigue repitiendo la misma estrategia, ¿verdad? De los baños de anchos Sí, 1 metro, sacando la regadera. sacando la regadera por un lado. Qué bien fabricados los baños, jóvenes. Vean el lavamanos todo tallado de este mismo terrazo. Y este detalle de la cubierta, una buena idea. ¿Y cómo hacen las placas de los muros? Las cuelan y luego las colocan Sí, y las pulen. sí, no lo van trayendo en placas. Ok. Ya en su colocación posterior es que se va puliendo. Se Ah, van ya, ya, matando ya. juntas, se van.
Un poco las placas como como las de las tumbas, ¿verdad? Muy parecido, sí. Es esa técnica legendaria. Y aquí les deja ropa. Muchas gracias. Ah, qué buen acabado este, ¿eh? ¿Y crees que sea más caro que comprar una placa de mármol o algo así? Llega a ser más económico a veces. Es que eso vale la pena. Porque realmente no le piden nada a una pieza de mármol de Vamos a subir. Italia o Grecia. Sí. Aparte aquí en Oaxaca venden una ropa increíble, ¿no? Toda trabajada Textiles artesanalmente. hechos a mano. Ujú. Y a ver, este patio lo dejan de lado a lado. Yo puedo Sí. salir por aquí. Ah, no, Solo no, es no es de como una lado, ventilación. solo Es un este. jardín interior. Ya. Arranca en este nivel. Sí. Ya entendí. Ok. Y ahora sí subimos hacia la recámara. Sí. Esta recámara sí está divertida. Es que claro, el desplante no es muy grande. Sí. Lo trabajaron otra vez en sección para explotar el espacio en el sentido vertical. Y aquí ya me dieron toda la luz del mundo. Claro. Y no es una iglesia, Jucas. Lucernarios, la misma bóveda, ¿verdad? Pero ahora Sí. ya empastada, blanca, impoluta. Las cortinas que veíamos en el otro proyecto, ¿verdad? De los acueductos, regulando la Son intensidad de la cortinas de luz. cuero. De cuero. Sí. Son naturales. Órale. Entonces ya cuando tú cierras aquí, pues tienes el trabajo completo. Siempre dejando lo expuesto, lo natural, la Ujú. costura. No se oculta nada. Exacto. Qué Sí. color, ¿verdad? Tiene un color muy intenso. Pues queda la recámara muy amplia. ¿Qué tendrá la crujía de ancho? ¿Como 4 metros? 4, sí, Ujú. Y arriba tenemos todavía una terraza. una terraza. Ok. Me gustó la cabecera, Jones. Baja, corrida. Muy bien. Hasta el aire acondicionado lo ocultan con una placa. Pero es que cambiaron de modelo. Y ahí hay una entrada de aire igual, donde se mete ¿Acá? igual mecánico y Ah, recorre. ya vi. O sea, toda esa hoja, toda esa pieza se puede recorrer. Sí, Ok. y entonces tienes todo este espacio con ventilación. Ya. Importante la ventilación, jóvenes. Vamos a ver qué nos depara la azotea terraza. La placa. Importantísimo estas cintas antiderrapantes. Porque la placa puede quedar muy lisa. Y hay que bajar para ir al baño. Y aquí, pues regular un poquito la intensidad de la luz. Jugar con ella, regularla. Y claro, pues un premio, ¿verdad? Una tina. Muy bien. Increíble. Es que tener esa catedral aquí cerca te conecta con el pasado, con la historia. Y el color de esa piedra. Y las plantas son para la privacidad, ¿verdad? Sí, claro, es para delimitar un poco porque allá es otra terraza, también de los volúmenes de departamentos que están ahí, Ajá. que hay otra alberca, y igual para delimitar un poco, al igual que en los otros bloques que están aquí a un lado, delimitamos para que sea más privado. Cada bloque siempre mantiene su privacidad. Claro. Increíble. Sí funciona. Excelente, arquitecto. ¿Y este proyecto cuánto duró la ejecución? 19, me parece alrededor de 4 años, 5 años.
Ok, es que son muchos metros, ¿verdad? ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Son 16 habitaciones. Pues el lote ya cuando lo vemos desde aquí no era tan grande, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tendrá de ancho? Menos de 20 metros, quizá. George, ¿cuánto tiene? ¿20 de ancho? 18, ¿no? 18. 18 ¿Y cuánto metros. de 40? Sí, 47 más o menos. 18 por 47. Claro. Aquí pueden ver lo que pueden hacer en un 18 por 47. Bueno, jóvenes, ¿cuáles son las redes sociales para que puedan contactar a Root Studio? Pues nos encuentran en todos lados como Root Studio. En Instagram. En Instagram principalmente. Sí, como Root Studio, ya, ahí nos encuentran. Excelente. Muchísimas gracias por recibirnos y por compartirnos sus obras de arte. Gracias por Gracias a ti. visitarnos. Es un gusto y esperemos seguir conociendo más proyectos porque creo que tienen una infinidad de intervenciones aquí nomás en la ciudad de Oaxaca. Sí. Así que Así hay es. mucho que conocer de Root Studio. Gracias. Cota Paredes, adelante, jóvenes, desde Oaxaca.